Eh, Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la conferencia de hoy. Un momento, voy a arreglar esto. No hay problema, se ve todo bien, se escucha bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Ya. Bueno, entonces, mi nombre es Stephanie Montero Trujillo, soy microbióloga epidemióloga y trabajo en la Dirección de Investigación en Salud de IETSI. En esta oportunidad voy a conversarles un poco sobre cómo se están utilizando los biomarcadores para usarlos como valor pronóstico para mortalidad por COVID, que es un trabajo que estamos realizando en colaboración con otros investigadores de Lambayeque. Entonces, para empezar, bueno, simplemente esto ya lo conocemos, pero solamente es para enfatizar el hecho de que Perú sigue siendo el país con la mayor tasa de mortalidad estandarizada, le ganamos a todos los países, y lamentablemente esto ha sido el resultado de las olas epidémicas que golpearon bastante nuestro país y nuestros sistemas sanitarios, que se vieron sobresaturados, sobrepasados, y que ha hecho que la población peruana que ha recibido atención en los hospitales no sea igual que otras poblaciones de otros países donde, si bien hubo una sobresaturación, no se llegó a los niveles en los que nos tocó vivir a nosotros. Ok, entonces, durante las olas epidémicas, durante los peores momentos en los cuales vivimos esta pandemia en nuestro país, hubo una escasez de recursos en todos los sentidos. No habían suficientes equipos de protección personal, las camas UCI y de hospitalización eran limitadas. Aun cuando hubo una implementación de esta infraestructura para varios hospitales, muchos hospitales incluso de Lima, donde es mucho más fácil la administración de recursos y la distribución, hubieron varios hospitales de menor complejidad que no estaban realmente equipados para la cantidad de pacientes que recibían cada día. Hubo también problemas con las fuentes de oxígeno, equipos y dispositivos de soporte ventilatorio y el personal de salud especializado, ya que no había médicos UCI suficientes o emergenciólogos, y en algunos hospitales muchos médicos internos tuvieron que tomar la posta para proveer apoyo y asistencia a la cantidad de pacientes que llegaban. Entonces, fue un momento muy complejo, y bueno, mencionando otra vez, ¿no?, que las brechas en la implementación fueron muy amplias, comparando solo Lima contra provincia, y simplemente entre los hospitales de Lima hubo una brecha bastante grande en cómo se implementaron los hospitales en términos de dispositivos o camas y de personal. Los hospitales de mayor complejidad, como las grandes unidades de salud, fueron las que se implementaron más rápido, pero otros hospitales de nivel 1, por ejemplo, de Lima mismo, no tuvieron la misma suerte, y hubieron muchas complicaciones en varios hospitales. Este quiebre, digamos, de la atención sanitaria cuando hubo el incremento exagerado de casos por COVID-19, nos llevó a priorizar la atención a determinados casos. Algunas personas o algunas guías permitían utilizar algunos criterios que ayudaban a la decisión médica para asignar a un paciente un soporte ventilatorio o una cama UCI o una atención en ventilación no invasiva, entre otros. Entonces, hay algunos criterios que sí ayudan bastante a la decisión clínica y permiten también proveer oportunidades iguales a todas las personas que buscan atención en los hospitales. Una cosa muy importante es poder identificar tempranamente a los casos que tienen riesgo de desarrollar un pronóstico desfavorable. Ayuda a evitar bastante las muertes o los desenlaces severos o las secuelas severas por COVID. Un ratito. Ay, la gatita. Chau, 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 chau. Disculpe, la gatita. Ya. Hay varias estrategias que se han venido usando para identificar casos con pronóstico desfavorable. Hay algunos scores que han salido
que se usa más que todo en Estados Unidos, pero estos son más dirigidos en este tipo de poblaciones, ¿no? Para poder clasificar pacientes que podrían convertirse en pacientes críticos o pacientes de riesgo, según comorbilidades, según saturación de oxígeno, otros biomarcadores. Y en realidad son una agregación de varios factores que van a permitir ayudar a la decisión clínica y clasificar a algunos pacientes como potenciales a ser críticos o no. Es en este sentido que no solamente se usan variables o tipo saturación de oxígeno o presión u otro tipo de factores que se utilizan en los scores que les he mencionado antes. También hay biomarcadores que se utilizan y que son el reflejo de la patofisiología que tiene el paciente en el momento de la admisión. Ahora, muchos de estos estudios se han realizado en poblaciones con un contexto completamente diferente, ¿no? En nuestro país, las personas que generalmente o durante las olas epidémicas y que han buscado atención son poblaciones que ya tienen la enfermedad bastante desarrollada, son bastante moderados hasta severos. Son personas que llegaban a emergencias con menos del 90% de saturación de oxígeno. Entonces, no son poblaciones equivalentes a lo que se ha identificado en otros países, sea Europa o sea Estados Unidos, que son los que más publican en ese tipo de trabajos. Entonces, los biomarcadores no solamente reflejan lo que sucede en el cuerpo del paciente en el momento, sino que también nos pueden servir como pronósticos e incluso también predictores para desenlaces desfavorables como COVID severo o hospitalización en UCI e incluso mortalidad. Algunos biomarcadores que se han identificado, que se han documentado en varios estudios, en realidad estudios muy diferentes, ¿no? Con tamaños de muestra bastante reducido, ¿no? Hay estudios que tienen desde 15 personas hasta metaanálisis que están incluyendo a más de 3.000 personas. Entonces, hay algunas consistencias entre los estudios y hay algunos biomarcadores que siempre que están presentes en la mayoría de estudios y que también están obviamente asociados a la patofisiología del SARS-CoV-2 en los pacientes. Dentro de los biomarcadores de inflamación, obviamente tenemos a las interleuquinas, ya que se ha determinado que el mecanismo inmune en la infección por SARS-CoV-2 es una tormenta de citoquinas, que es una exacerbación en la respuesta inmunológica celular, celular, y lo que va a hacer es generar, además, a consecuencia de la producción de estas interleuquinas, se van a ir generando otro tipo de factores que van a participar también como indicadores indirectos de la inflamación. Tenemos también el factor de necrosis tumoral, la proteína C reactiva, que es en realidad un biomarcador indirecto de la inflamación, pero tiene una muy buena correlación con severidad en COVID. Tenemos también a la ferritina, a la creatinina, a la procalcitoína. Y en coagulación, tenemos el dímero D, que es el más conocido y es uno de los mejores predictores también para severidad COVID, es decir, detectarlo en el momento. Fibrinógeno, tenemos también plaquetas, otros factores relacionados a la coagulación. Para la función cardíaca tenemos también como biomarcadoras la troponina, la lactato deshidrogenasa, que es una enzima bastante importante relacionada a unas vías relacionadas cuando hay un déficit de oxígeno. Ahora sí puedes empezar, Stephanie. Ya, gracias. Ya, entonces, nos habíamos quedado en los factores de inflamación. Ok, ya hablábamos de procalcitoína. Procalcitoína también es un biomarcador que está generalmente presente en infecciones bacterianas. Y cuando lo encontramos en infecciones por SARS-CoV-2, se puede presumir que hay una infección bacteriana que está exacerbando la neumonía o que está complicando el cuadro clínico del paciente.
De igual manera, en coagulación, el dímero D es uno muy importante que también va a promover a la larga, debido a la hipoxia, falla multiorgánica, de la misma manera la lactatodeoxinogenasa. Y bueno, como marcadores de infección, son marcadores que ya conocemos, linfocitos, neutrófilos, leucocitos, y bueno, el ratio neutrófilos linfocitos que se ha documentado como importante, tanto para, como predictor de severidad por COVID y también mortalidad. Acá hay un error. Bueno, función orgánica, tenemos las transaminasas, la albúmina, entre otros. Entonces, estos marcadores son muy importantes. Bueno, como les mencioné, se han documentado como variables asociadas ya tanto a severidad por COVID como a mortalidad. En este intento de poder armonizar o utilizar de manera más generalizada estos marcadores en otras poblaciones o en otros sites, se propuso utilizar unos puntos de corte para poder indicar si un paciente estaba en riesgo o no para COVID. Entonces, esta información la pueden encontrar en UpToDate. Sin embargo, muchos de estos estudios son realizados en otros contextos, ¿no? Como les mencionaba, no son, son poblaciones que han tenido una calidad, no vamos a decir calidad de atención, pero sus sistemas, si bien han estado saturados, no ha sido tan crítico como lo que hemos vivido aquí en Sudamérica, ¿no? En otros países en vías de desarrollo. Entonces, muchos de ellos han sido determinados en otros contextos, son otras poblaciones, son poblaciones que llegan a la emergencia o al hospital en condiciones menos críticas de repente. Entonces, no necesariamente esto puede ser generalizado a nuestras poblaciones. Tenemos ahí, bueno, los rangos normales y los puntos de corte para los biomarcadores más importantes, el dímero D, la proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa, troponina, ferritina y creatinina quinasa. Asimismo, también los linfocitos, dado que en COVID es bastante usual encontrar linfopenia. Estos biomarcadores, si bien son de mucha utilidad, no son determinados en la rutina. A medida que hemos adquirido conocimiento sobre la patofisiología del SARS-CoV-2, se han ido, digamos, implementando esta batería de diagnósticos en algunos hospitales, generalmente de mayor complejidad o con una capacidad de poder, una capacidad de infraestructura y personal de poder ejecutarlos y operarlos en sus instalaciones, pero la mayoría de hospitales no tienen este tipo de, no es tan factible realmente hacer, correr estos biomarcadores en la mayoría de hospitales. Estamos hablando a nivel nacional, estamos hablando en provincia, hospitales de nivel 1 y de menores niveles de complejidad. Sin embargo, tenemos otros marcadores que sí son utilizados en rutina, que son económicos, son de bajo costo, como el conteo sanguíneo completo o hemograma que conocemos. Entonces, esto lo podemos encontrar en hospitales desde el nivel 1 e incluso en algunos centros de salud de niveles más complejos. Em, em, Estos ya han sido usados para otras patologías, otras infecciones, tanto hematocrito, conteo de plaquetas, leucocitos, linfocitos, ya se han utilizado para generar algoritmos predictivos o pronósticos y pronósticos para arbovirus, como por ejemplo dengue, para discriminarlo de otros arbovirus. Y no ha sido inusual utilizar o proponer este tipo de marcadores para poder usarlos como pronóstico en COVID severo y mortalidad. Asimismo, también hay otros marcadores hematológicos relacionados a la coagulación y que no son muy caros de ejecutar y no requiere tampoco infraestructura tan especializada. Entonces, las ventajas de este tipo de marcadores hematológicos, de hemograma y otros, es que son económicos, son rápidos, se hacen de rutina, toda persona que ingresa se le hace el tamizaje en admisión y se le monitorea generalmente cada 12 horas. Bueno, va a depender del protocolo de cada hospital, pero generalmente es así. Y bueno, está disponible en la mayoría de hospitales, que son los que generalmente reciben a los pacientes